Hola, bienvenidos a Cocinillas, soy Dani Salas y hoy os voy a enseñar a hacer tiramisú. Pero vamos a hacer un tiramisú con trampa, un tiramisú express para todos aquellos que tengáis un poquito de prisa en la cocina, que no os dé tiempo, que no tengáis todos los ingredientes o que simplemente no os atreváis con la repostería. Vais a ver que ya sea por cualquiera de estas razones, ya sea porque no tengáis todos los ingredientes, porque tengáis prisa, porque se os ha plantado alguien en casa o os ha avisado con poco tiempo y tenéis que organizar una cena sorpresa, o porque os da miedo meteros en la repostería, no tengáis ningún problema. Con esta receta de tiramisú vais a triunfar, está riquísima y va a quedar súper fácil de hacer. Vamos con los ingredientes de nuestro tiramisú express. Como os decía, esto es un tiramisú falso, un tiramisú rápido que podemos hacer de forma muy sencilla, con poquitos ingredientes y que nos va a solucionar muchos problemas, nos va a solucionar la vida en más de una ocasión cuando necesitemos un postre rápido y rico. El primer ingrediente es el queso mascarpone. De este sí que no nos podemos librar, no lo podemos sustituir. Podríamos hacerlo con otros quesos, un queso crema, podríamos hacer algunos inventos, pero la verdad es que os recomiendo que aquí sí que el queso mascarpone es básico. 250 gramos de queso mascarpone que vamos a utilizar más o menos para 4 raciones pequeñas, aunque nos podría servir también para 2 raciones grandes si queremos un postre más grandote o de más cantidad. Vamos a utilizar de base estos bizcochos de tipo soletilla, que son los bizcochos estos típicos que conocéis. Son duros y llevan azúcar por encima. Esto es importante, lo del azúcar, porque de esta manera no vamos a tener que usar nosotros más azúcar aparte y si no nos quedaría demasiado dulce. Y por supuesto de los duros, no de los blandos. Más o menos con 9 nos va a valer para nuestras cantidades, aunque quizá necesitemos algo menos, quizá algo más, depende. Ahora cuando lo vayamos colocando lo veremos, porque también depende mucho del tamaño de los bizcochos que utilicéis. Una taza de café para mojar los bizcochos. Nosotros vamos a usar café descafeinado porque de este modo podremos comerlo también por la noche si nos apetece. Una cucharada grande de sirope de agave. Podéis utilizar 2 cucharadas de azúcar blanco sin ningún problema, o algún otro tipo de edulcorante que a vosotros os guste más. Y por último, 2 cucharadas grandes de cacao en polvo sin azúcar. Muy importante que sea sin azúcar. ¿Qué ingredientes nos faltan aquí para lo que sería un tiramisú auténtico? Nos faltaría para estas cantidades 2 o 3 huevos, que tendríamos que separar la clara de la yema, que es lo que nos lleva más tiempo, porque al final hay que montar las claras del punto de nieve por separado, hay que montar las yemas por otro lado, unirlo a la mezcla. Esta versión sin huevo va a hacer que sea muchísimo más fácil el tiramisú. Y luego, aparte de eso, muchas recetas de tiramisú incluyen amaretto, un licor de almendra muy típico de Italia que se utiliza mezclando con el café para emborrachar los bizcochos. Nosotros esta versión la vamos a hacer sin alcohol, sin amaretto ni ningún otro tipo de alcohol, porque se puede sustituir por otra crema de whisky, por ejemplo, u otros tipos de licor dulces. Esta versión la vamos a hacer sin alcohol por si a algún niño le apetece comerse una ración de este tiramisú y que no tengamos ningún problema. Vamos con la preparación del tiramisú. Lo primero que tenemos que hacer es el sirope de agave o el azúcar, lo que hayamos elegido, mezclarlo con el queso mascarpone y batirlo bien para que nos quede una masa muy suave. Veis que el queso al principio es muy difícil de manejar. Lo que tenemos que hacer es moverlo hasta que consigamos la masa más uniforme posible. Esto hay que tener paciencia, hay que ir quitando el queso, hay que removerlo y al final nos quedará una masa muchísimo más fácil de manejar. Al final he optado por cambiar a un tenedor porque veis que me resulta mucho más sencillo para mezclar el queso mascarpone con el sirope de agave y ya está quedando esta masa que os decía muchísimo más fácil que manejar que la que teníamos al principio. Y listo, nada, en un par de minutos ya tenemos el queso. Esta es la parte más sencilla de la receta, aunque ya veréis que es todo súper fácil y rápido. Y vamos ya con el paso final de la receta, que vais a ver que esto va todo seguido, de golpe lo vamos a montar. Vamos a echarlo primero el café en los bizcochos. Uso este tipo de bandeja así más plana porque me resulta mucho más sencillo para empapar de café los bizcochos. Estos bizcochos, al ser tan secos, veis que absorben súper rápido el café, es lo que queremos, están quedando perfectos. Veis que el café que había en el fondo ya está prácticamente absorbido, no queda nada. Vamos a echar un poquito más, que en los laterales se nos ha quedado un pelín seco. Lo repartimos así un poquillo, de modo que intentemos que todos los bizcochos nos queden empapados en café. Podríamos incluso hacer esta bandeja con el doble de cantidad para hacer el tiramisú en ella, pero lo que voy a hacer para que sea mucho más cómodo y lo podamos servir rápidamente es montar el tiramisú en estos vasitos y de esta manera los podemos servir directamente. Y el paso final ya sería montar nuestro tiramisú. Vamos a cortar estos bizcochos en dos para que nos quepa mejor en el vaso. Hacemos una base de bizcocho, lo rompo un poco para que nos quede ahí bien. Tenemos ya nuestra base de bizcocho, echamos una capa de mascarpone. Lo que voy a hacer va a ser aplastarlo un poquito con la cuchara,
que nos hemos quedado un poquito cortos. Vamos a echar un poquito más para que cubra completamente el vaso. Ahí lo tenéis. Y luego, como este tiramisú es muy sencillo, vamos a hacer un paso intermedio que quizá no sería en otros tipos de tiramisú y solo sería en la parte final, que es usar el cacao ahora. Lo que vamos a hacer va a ser pasar un poquito de cacao a un colador y veis que dándole unos golpecitos en el lateral espolvoreamos el cacao puro sobre el mascarpone. Lo tenemos listo. ¿Veis cómo queda? Esta sería la primera capa. Vamos a por la siguiente capa. Mismo proceso. Cogemos el bizcocho empapado en café y lo vamos colocando para hacer una segunda capa de bizcocho. Y veis cómo nos va quedando. Ya tenemos las dos capas con su bizcocho y su mascarpone y lo terminamos con un poquito más del cacao espolvoreado por encima. Así, no hace falta que sea en exceso. Veis que este truquito del colador es maravilloso, os permite controlar muchísimo la cantidad de cacao y cómo lo queréis distribuir. Y aquí lo tenéis, voilà, nuestro tiramisú super express, que lo hemos hecho en un momento y os aseguro que esto está delicioso. Ya habéis visto que hacer este tiramisú no puede ser más fácil. Que me perdonen los italianos porque este tiramisú evidentemente no es el auténtico ni sigue la receta tradicional, pero es un tiramisú que vale para salir del paso, que está riquísimo, que se prepara en un momento y que es súper sencillo. Espero que os haya gustado esta receta del tiramisú express. Si es así, darle a me gusta abajo, suscribiros al canal y os esperamos aquí en la próxima receta.